Muchos motivos de orgullo tiene Parras, entre ellos el ser cuna de Gustavo Aguirre Benavides, nacido en esa ciudad el 23 de enero de 1897, en una casona frente a la Plaza Hidalgo que hoy alberga a nuestra escuela normal. Gustavo, el hijo menor de la familia Aguirre Benavides, vivió en la tranquilidad hogareña formada por sus padres, Jovita y Rafael, y sus 8 hermanos, Adrián, Rafael, Luis, Rosalía, Eugenio, Cleotilde, Raúl y Alfonso. La vida de personas destacadas siempre tiene su origen en el seno de una familia con sólidos principios que se enseñan con el ejemplo. La revolución, iniciada por don Francisco Ignacio Madero en 1910, propicia que a ella vayan 3 de los hermanos mayores de Gustavo, porque coinciden en ideales, los une una profunda amistad y un indestructible lazo familiar. Y la familia Aguirre Benavides comienza a dispersarse. Gustavo, el estudiante. Don Rafael Aguirre ordena a su hijo Gustavo ir a Europa para prepararse profesionalmente. Los motivos tan importantes fueron, primero, que estudiara la carrera de ingeniero mecánico electricista para hacerse cargo posteriormente de los negocios de la familia, relacionada con las plantas de energía eléctrica, y el segundo, y hasta cierto punto oculto motivo, era alejarlo de su posible participación en la revolución, como lo estaban haciendo sus 3 hermanos. Gustavo, que ya dominaba para entonces el idioma inglés, parte a Berlín, Alemania, el 6 de abril de 1912 en el barco Franco, contando entre sus experiencias el conocer el lugar del hundimiento de aquel colosal Titanic, ya que llegaron a ese punto varias horas después de consumarse aquella tragedia. Ya en Berlín, Gustavo estudiaba preparatoria, aprendía alemán, fortalecía su vocación por la botánica, impulsado por su maestro Heinz Hampel, curador del Jardín Botánico Dahlien. Imaginemos la angustia que vivieron sus padres por el año de 1914, teniendo 3 hijos en actividades propias de la revolución, y a su hijo menor, Gustavo, en Alemania, donde recién iniciaba la Primera Guerra Mundial. El joven Gustavo decide regresar a América solo, sin dinero, sin documentos, y se paga su pasaje trabajando como fogonero en un barco, y después de una serie de dificultades regresa a Parras, solo a tomar un breve descanso, y viaja a Washington, donde rehace realidad el sueño de su padre, que en ese tiempo estaba recién fallecido. Obtiene su título de ingeniero mecánico electricista. Gustavo, el ingeniero. Cumplida su promesa, Gustavo se hace cargo de administrar la compañía de luz y fuerza motriz en Parras. Lo realizó con gran empeño y responsabilidad, logrando importantes mejoras en las plantas hidroeléctricas locales. Pero sigue más fuerte que nunca su vocación a las otras plantas, la botánica. Gustavo, el maestro. En la Ciudad de México se desempeña como docente, previa certificación de sus estudios en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Autónoma de México. Imparte las clases de las cátedras de biología, inglés y alemán. Ya jubilado, también labora en la Secundaria Federal Presidente Madero de Parras con la materia de inglés. En su desempeño como docente se distinguió por su responsabilidad, su disciplina y su entrega al trabajo. Gustavo, el botánico, acucioso investigador, eminente científico, se da tiempo para viajar por el país y por el extranjero, estudiando la gran variedad de plantas con especial atención a las propias de zonas áridas
y semiáridas. Miembro de la Sociedad Botánica de México y de la Sociedad de Ciencias Naturales, con las que participó activamente en la investigación de la flora de México. En 1941, la Embajada de Estados Unidos en México solicitó un botánico para que hiciera equipo con el químico Russell E. Marker de la Universidad de Pensilvania para estudiar y buscar algunos rizomas con contenido en saponígenos esteroides básicos para la obtención de sustancias útiles en medicina y para la elaboración de productos anticonceptivos. Don Gustavo localizó las zonas donde abundan el barbasco, el yam o ñame, propios para los fines requeridos. El sabio de los cactus, como se le llegó a identificar, formó en Parras un jardín botánico con miles de ejemplares de plantas propias de zonas áridas de todo el mundo. A un costado de su jardín plantó un vástago del llamado árbol de la noche triste, que aún existe junto con otro más, que rescató después de haber sido incendiado en Popotla, en el Distrito Federal. Protector incansable del medio ambiente y de sus recursos naturales, realizó importantes estudios sobre hidrología en Parras, en coautoría con el geólogo, el ingeniero Alfonso de la Oca Reina. Asombrada con su sapiencia al conocer los nombres científicos y vulgares de las plantas y algunas de sus propiedades y de sus posibles usos. Existen especies de cactáceas cuyos nombres científicos aluden precisamente a su apellido. Escribió entre sus obras Mención botánica económica del desierto de México, el pistacho, jojoba, cañaglia, guayule, huizache y el marañón, el adaptamiento de plantas útiles exóticas y la economía de México. Gustavo, el político. Si la política es la actividad humana orientada a servir a la sociedad, gobernando, administrando, gestionando o legislando según el caso, sin buscar jamás beneficios personales de ninguna índole, entonces don Gustavo fue un excelente político. Diputado local en el periodo 59-61, fue presidente del Congreso y en el trienio 63-66 fue presidente de Parras, Coahuila. Por cierto, es la única ocasión que se eligió como candidato haciendo un plebiscito, la forma más pura de la democracia. Gustavo, el parrense. Cuando vivió en Parras, lo hizo como una persona común, levantándose temprano, gozando de la conversación con sus amigos, cultivando el hábito de la lectura, escuchando su música predilecta, haciendo largas caminatas, disfrutando de la gastronomía local y sus gustos particulares, como saborear un ate de membrillo con una rebanada de queso con nueces o una deliciosa tortilla de harina con mermelada de chabacán. Todo ello en un ambiente pueblerino que guarda aún la fidelidad a la naturaleza. Desde muy joven se lanza al exilio voluntario y se da cuenta que fuera de Parras es un hombre poco común. Disfruta la naturaleza. Su sencillez y sinceridad asombran. Su modestia y amabilidad desconciertan a quienes viven deprisa en medio de desconocidos. Don Gustavo vive a plenitud, investiga, hace bien a todos y mal a nadie, trabaja, pero su labor la convierte en una forma de vida disfrutable. Sale al mundo, pero no encuentra mejor lugar que Parras, donde tiene su propio mundo, y de allí viaja a cualquier parte y siempre llevando su gran cantidad de equipaje tan valioso y sin embargo tan ligero. Ese equipaje son todas esas cualidades que hicieron de él un ser único, con una especial grandeza de espíritu.
Él fue Gustavo Aguirre Benavides. Muchas gracias.